Nunca le dije a mi novio cuánto gano realmente. Él siempre me vio vivir con sencillez. Quería ver cómo me trataba su familia si creían que era una chica sin dinero. Bienvenida de vuelta a mi canal. Espero que disfrutes escuchando esta historia. ¿Lo entiendes, cariño? Es solo para proteger el futuro de Anthony. No querrías que lo perdiera todo si algo llegara a pasar. Eso fue lo que Claudette Briggs me dijo mientras tomábamos Earl Grey en su cocina, un martes por la tarde de febrero. Lo dijo con una sonrisa. Lo dijo mientras me pasaba el azucarero que yo no había pedido. Y lo dijo mientras deslizaba una carpeta manila sobre la mesa con 2 dedos de uñas pintadas exactamente del color de una mujer que paga 85 € la manicura pero lo deduce como gasto de empresa. Me llamo Blair Crawford. Tengo 30 años. Trabajo en seguros. Esa es la versión que Anthony le contó a su familia, y yo nunca la corregí. La versión completa es esta. Soy analista actuarial senior en Pinnacle Re, una reaseguradora con sede en Hartford, Connecticut. Me dedico a evaluar riesgos catastróficos. Construyo modelos que predicen cuánto dinero va a perder una empresa cuando algo sale terriblemente mal. La ironía de mi elección profesional no se me escapa. Gano $174.200 al año. Mi novio en aquel entonces, creía que ganaba alrededor de 38.000. Lo creía porque, 6 meses después de empezar a salir con Anthony Briggs, abrí una segunda cuenta corriente en Nutmeg Federal Credit Union y redirigí allí todo mi depósito directo. Mi cuenta antigua, en Wells Fargo, recibía una transferencia automática mensual de $950 desde la nueva. Dinero para gastos cotidianos. Eso era todo lo que él veía. Eso era todo lo que creía. Antes de que decidas que soy una persona terrible, déjame explicarme. Mi padre es Bill Crawford, 62 años, cartero jubilado de Torrington. Me crió solo después de que mi madre se marchara cuando yo tenía 9 años. Bill Crawford es el tipo de hombre que revisa cada ticket de compra, presenta la declaración de la renta en enero y me enseñó a jugar al póker cuando tenía 11 años. No por las cartas, sino por el principio. Nunca dejes que nadie vea tus cartas completas, me decía. Hasta que se hayan ganado ese derecho. Vi cómo mi tía Lorraine, su hermana, perdió su casa, su coche y sus ahorros para la jubilación por culpa de un hombre que sabía exactamente cuánto ganaba y se pasó 3 años posicionándose para quedarse con la mitad. Cuando el divorcio fue definitivo, Lorraine alquilaba una habitación en Waterbury y hacía dobles turnos en una residencia de mayores a los 57 años. Ella le había confiado todo. Él lo había planeado desde el principio. Entonces, cuando empecé a salir con Anthony y noté cómo preguntaba por mi sueldo, con naturalidad, como si fuera una conversación de almohada, pero siempre volviendo al mismo punto, no entré en pánico. Me adapté. Anthony Briggs tiene 33 años. Trabaja como coordinador de arrendamientos en una empresa de gestión de propiedades comerciales llamada Stonebridge Realty Group. Gana $61.000 al año, que es un sueldo perfectamente razonable para un trabajo perfectamente razonable. Pero Anthony no lo describe así. Anthony le dice a la gente que trabaja en el sector inmobiliario. Lleva un reloj Tag Heuer comprado a plazos en 24 meses. Conduce un BMW Serie 3 de leasing, el modelo base. Pero siempre lo aparca donde se vea el logotipo. Quiero dejar algo claro. Anthony no es tonto. Eso es lo que hacía que todo funcionara. No es un estafador torpe que tropieza con sus propias mentiras. Anthony tiene un don social extraordinario. Recuerda nombres, cumpleaños, cómo toma el café cada quien. Abre todas las puertas. Pregunta por tu madre. Te hace sentir la única persona en la habitación. Y cuando te miente a la cara, lo hace con tal calidez que llegas a sentirte culpable por siquiera considerar esa posibilidad. Lo amaba. Necesito que lo sepas, porque el resto de esta historia no tiene sentido si crees que estaba jugando desde el principio. No lo estaba. Me estaba protegiendo como mi padre me enseñó. Y esperaba, de verdad esperaba, no necesitar nunca esa protección. La madre de Anthony se llama Claudette, siempre el nombre completo.
Una vez cometí el error de llamarla señora Briggs en una cena familiar y me corrigió delante de 6 personas como si hubiera pronunciado mal el nombre de un jefe de estado extranjero. Claudette dirige Briggs Interiors, una empresa de homestaging con sede en Glastonbury. Te lo cuenta en los primeros 4 minutos de conocerla. Lo que no te cuenta es que lleva 2 años sin dar beneficios. Su hija es Tessa Briggs Harmon, 36 años, casada con Austin, que antes trabajaba en ventas farmacéuticas y actualmente explora nuevas oportunidades. Tessa viste marcas de diseñador compradas en tiendas de segunda mano y actúa como si hubiera salido de una pasarela. Una vez me preguntó dónde solía veranear. Yo vivo en un apartamento de un dormitorio en Betersfield. Veraneo en el supermercado de la autopista de Berlín. Anthony le contó a su familia que yo trabajaba como auxiliar administrativa en una oficina de seguros. Que procesaba modelos de riesgo catastrófico para una reaseguradora. Claro, auxiliar administrativa. Lo mismo que llamar a un ingeniero estructural el tipo que mira edificios. No le corregí. Podría haberlo hecho. Debería haberlo hecho. Pero cada vez que el tema salía y Anthony lo zanjaba con su habitual Blair trabaja en seguros, lleva archivos, esas cosas, yo observaba sus caras. El desinterés cortés de Claudette. La lástima apenas disimulada de Tessa. Austin, el marido de Tessa, simplemente asentía y se servía más vino, lo que en el fondo lo convertía en la persona más tolerable de la mesa. Y yo lo archivaba, no bajo hiriente, sino bajo revelador. Aquel martes de febrero, 3 semanas antes del cumpleaños número 60 de Claudette, ella me sentó en su cocina de Glastonbury, la casa colonial con el camino de entrada en curva y los bojes recortados como si les debieran dinero, y me entregó un acuerdo prenupcial. No es nada complicado, dijo. Lo redactó Stephanie. Es amiga del tenis, trabaja en un bufete. Muy sencillo. Sirvió más té. Sonrió. Esperó. Tomé la carpeta y dije, gracias, Claudette. Le echaré un vistazo. Y lo decía en serio. Tenía toda la intención de echarle un vistazo de una manera que ella no había anticipado. Me senté en mi mesa de cocina esa noche a las 8:40 con el Prenup, un rotulador amarillo, una taza de café solo y el tipo de concentración que normalmente reservo para un modelo de exposición al riesgo de 60 páginas. El documento tenía 18 páginas. Lo había redactado Stephanie Alvarado, cuyo nombre aparecía en la última página con el título de paralegal, Whitfield y Crane LLP. Excepto que nada de ese documento había pasado por Whitfield y Crane. Sin membrete del bufete, sin firma de un abogado, sin número de expediente. Stephanie lo había hecho como favor personal a Claudette, en su propio tiempo, usando plantillas descargadas de una base de datos de documentos legales. Era lo suficientemente competente para parecer oficial. Era lo suficientemente descuidado para tener grietas. La mayor parte era estándar: reparto de bienes en caso de divorcio, protección de propiedades previas al matrimonio, renuncia a la pensión compensatoria bajo ciertas condiciones. Agresivo, pero no inusual. Si yo fuera la auxiliar administrativa que ellos creían que era, probablemente lo habría ojeado, me habría sentido abrumada por el lenguaje jurídico y le habría pedido a Anthony que me lo explicara. Él lo habría hecho, de manera tranquilizadora e inexacta. Pero yo no soy auxiliar administrativa. Leo contratos para vivir. No prenups específicamente, pero la arquitectura es la misma. Asignación de riesgos, distribución de responsabilidades, quien paga cuando todo se derrumba. Y en la página 7, encontré la cláusula que lo cambió todo. Cláusula 4.2. Ambas partes deberán presentar una declaración financiera completa y detallada, que incluya, sin limitarse a ello, todos los activos, deudas, gravámenes, intereses empresariales y cargas, como mínimo 30 días antes de la firma del presente acuerdo. Ambas partes. No el cónyuge con menores ingresos. No la parte con menos activos. Ambas. La leí 3 veces. Luego me recosté en la silla y miré el techo. Claudette había incluido esa cláusula porque es texto estándar. Aparece en prácticamente todas las plantillas de prenup disponibles en Internet. Stephanie la había copiado sin pensarlo, porque en su mente, en la mente de todos ellos, la cláusula era irrelevante.
Blair Crawford, auxiliar administrativa, declararía un sueldo mensual de $950 y un Kia del 2019 con el guardabarros abollado. La familia Briggs declararía su casa en Glastonbury y la empresa de homesteading. El contraste sería el punto. ¿Ven lo poco que ella aporta? ¿Ven cuánto estamos protegiendo? Pero la cláusula no discrimina. Le exige a Anthony la declaración completa también. Todas las deudas, todos los gravámenes, cada tarjeta de crédito, cada préstamo personal, cada obligación financiera. Y se extiende a intereses empresariales y entidades familiares compartidas, lo que significa Briggs Interiors, lo que significa la hipoteca de segunda sobre la casa de Claudette. Construyeron una puerta creyendo que solo abría en una dirección. Dejé el prenup a un lado y abrí el portátil. Accedí a mis estados de cuenta de Wells Fargo, la cuenta que Anthony conocía, la que recibía la transferencia mensual de $950. Hacía tiempo que no revisaba los extractos completos. Mi cuenta de Nutmeg FCU era donde transcurría mi vida financiera real. La de Wells Fargo era simplemente dinero para el día a día, excepto que alguien más había estado usando ese dinero. 3 de febrero, $89.14. Carmichael Stackhouse, Farmington. Yo estaba en el trabajo. 9 de febrero, $67.22. Crown Wine Spirits, West Hartford. Yo no bebo Barolo. Anthony sí. 16 de febrero, $340. Brooks Brothers, West Farms Mall. Nunca he puesto un pie en un Brooks Brothers. Retrocedí más. Enero, diciembre, noviembre. $47.50 en un lavado de coches que nunca he usado. $112 en una tienda de golf. Anthony no juega al golf, pero Austin sí. ¿Le estaba comprando regalos a su cuñado con mi tarjeta? $29.95 por una suscripción a una plataforma de streaming que yo no contraté. $83.40 en un restaurante de New Haven una noche en la que Anthony me dijo que estaba trabajando hasta tarde por la renovación de un contrato. 4 meses. 41 cargos. Total, $2.847. Anthony se sabía de memoria el número de mi tarjeta. Nunca me había pedido que lo añadiera a la cuenta. Eso dejaría un rastro en papel. Simplemente usaba el número para compras online y el pago por aproximación con su móvil. Cargos lo suficientemente pequeños para que una persona ocupada no se diera cuenta. Lo suficientemente frecuentes para que fueran sumando. No cerré el portátil de golpe. No le llamé. No lloré. Abrí una hoja de cálculo. Registré cada cargo con la fecha, el importe, el comercio y una columna que decía ubicación de Blair. En el trabajo, en casa, verificablemente en otro lugar. Los 41 cargos habían ocurrido cuando yo estaba en otro sitio. No necesitaba una confrontación. Necesitaba documentación. Aquí es donde alguien me va a decir que debería haberme ido sin más. Lo sé, y probablemente tienes razón. Pero soy el tipo de persona que lee las notas a pie de página. No puedo alejarme de un puzzle sin haberlo terminado. Lo defecto de carácter. Lo sé. A las 11 de la noche tenía la hoja de cálculo completada, el prenup marcado con pestañas de colores y una lista de preguntas que necesitaba que me respondieran, no Anthony, sino un abogado. Hablando del prenup, un detalle más. Stephanie Alvarado, la paralegal del año, había escrito mal irrevocable en la página 3. De 2 formas distintas en la misma página. Irrevocable. Y luego, 4 líneas más abajo, irrevocable de nuevo. Casi le agradecí el esfuerzo creativo. Anthony llegó a casa alrededor de las 11:30. Dejó las llaves en la encimera, como siempre. Nunca en el gancho que yo había puesto específicamente para las llaves. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina. ¿Has mirado esos papeles, cariño? Todavía los estoy leyendo. Hay mucho lenguaje legal. No le des más vueltas. Es solo un trámite. Mi madre es muy tradicional con estas cosas. Me dio un beso en la cabeza. Su móvil vibró en el bolsillo. Lo sacó, lo miró y lo puso boca abajo sobre la encimera.
Llevaba haciendo eso unas 3 semanas. Aún no sabía qué significaba, pero tomé nota del patrón. 3 semanas con el móvil boca abajo. 3 semanas llegando tarde del trabajo. 3 semanas de cargos que no había hecho yo. Voy a ducharme, dijo. Vale. Escuché correr el agua. Guardé la hoja de cálculo en mi correo de Nutmeg FCU, el que él no sabía que existía. Luego cerré el portátil, lavé la taza de café y me fui a la cama. No dormí. Pero él no tenía por qué saberlo. 2 semanas antes de la cena de cumpleaños de Claudette, mi teléfono sonó un sábado por la mañana. Blair, cariño, se me ha ocurrido una idea maravillosa. La voz de Claudette tenía ese brillo particular que significaba que ya había decidido algo y estaba a punto de presentármelo como una sugerencia. Sé que tú y Anthony estáis ahorrando para la boda, y pensé, ¿y si yo os ayudo a renovar el apartamento? Un pequeño retoque. Mi regalo para ti. A fin de cuentas, es a lo que me dedico. Se dedica a eso, a pérdidas, desde hace 2 años. Pero dije, es muy generoso de tu parte, Claudette. Me encantaría. Sabía exactamente qué era esto. El prenup les había dicho lo que valía yo en papel. La visita al apartamento les diría lo que valía en la práctica. Claudette quería pasear por mi casa, abrir mis armarios y confirmar lo que ya creía, que Blair Crawford no tenía nada. Tenía 4 días para prepararme. No para decorar, sino para limpiar. Mis extractos de Nutmeg FCU, mis nóminas de Pinnacle Re, mi documento de inscripción en beneficios laborales mostrando un salario que haría que Claudette se atragantara con el Earl Grey. Todo fue a parar a una caja de seguridad ignífuga que había comprado en Home Depot 3 meses antes. Me costó $38. La guardo en el maletero de mi coche, bajo la cubierta de la rueda de repuesto. Las únicas huellas financieras que quedaban en mi apartamento eran la tarjeta de débito de Wells Fargo y el extracto de un mes mostrando un ingreso de $950, exactamente lo que esperaban ver. También trasladé mi portátil de trabajo al coche. En mi escritorio dejé un ordenador del de 5 años comprado reacondicionado por $120. El ordenador de una auxiliar administrativa. El miércoles por la tarde llegaron Claudette y Tessa. Primero oí el Lexus de Tessa. Conduce como entra a las habitaciones, como si el mundo debiera abrirle paso. Luego, la furgoneta de Briggs Interiors, una Transit blanca con el nombre en letras doradas elegantes en los laterales. Llegaron con bolsas de lona de antropología y expresiones de generosidad ensayada. La inspección empezó de inmediato. Claudette fue directa al armario de la ropa de cama, lo abrió como si estuviera haciendo una auditoría. Ay, cariño, te vendrían bien unas toallas mejores. Estas ya están un poco gastadas. Las toallas eran de Target, de 18 meses, en perfecto estado. Pero ella pasó el pulgar por la tela con la expresión de alguien evaluando una ejecución hipotecaria. Tessa tomó la cocina. Abrió el armario de las especias, echó un vistazo a la despensa, cogió un cojín del sofá. ¿Es de Target? De Home Goods. De la tienda de Silas Dean Highway, en realidad. La cara de Tessa hizo algo. Micro, breve, el más mínimo estremecimiento de recalibración. Esperaba que me avergonzara. No fue así. Es un cojín decorativo. Lo elegí porque me gustó el color. Entonces Tessa abrió mi armario. Quiero que entiendas lo que se siente al estar en tu propia casa mientras otra mujer repasa tu ropa y emite juicio silencioso sobre quién eres basándose en las etiquetas que encuentra. Tessa abrió las puertas del armario como quien abre un armario en una casa de alquiler vacacional. Con esa familiaridad casual de quien ya está juzgando de antemano. ¿Sabes qué? Tengo algunas cosas de la temporada pasada. Iba a donar un par de piezas bonitas. Probablemente te queden bien. Dijo te queden bien de la manera en que alguien dice que Dios te bendiga. No era una oferta de ropa. Era una clasificación. ¡Qué amable, Tessa! Gracias. Las dejé abrir todas las puertas. Quería ver hasta dónde llegaban, y la respuesta fue, a todas partes. Claudette miró debajo del lavabo del baño. Tessa miraba los libros de mi estantería y dijo, ¿lees?
como si hubiera descubierto un perro capaz de hacer aritmética. Y entonces llegó el momento que casi lo echó todo a perder. Claudette estaba en el baño. Tessa estaba en el pasillo, apoyada contra la pared, y escuché que bajaba la voz. Estaba hablando por teléfono. No hay nada aquí. En serio, nada. He mirado los armarios. Una pausa. No sé qué ve él en ella, la verdad, pero mamá dice que el prenup se ocupa de eso. Yo estaba a 1,5 metros, en mi cocina, sujetando una taza de café que ya había lavado 2 veces. Puse el grifo para que creyera que no podía oírla. Me temblaba la mano, no de miedo, sino de esa clase específica de rabia que surge cuando alguien confirma lo que ya sospechabas pero aún esperabas que fuera mentira. Lavé la taza por 3ª vez. Tessa volvió sonriendo. Había guardado el teléfono. Y mi móvil de trabajo, que había dejado sobre la encimera porque soy humana y cometo errores, vibró. La pantalla de bloqueo se iluminó. La notificación interna de Pinnacle Re, revisión actuarial del 4º trimestre. Blair Crawford, analista senior. Los ojos de Tessa se clavaron en ella como un halcón divisando un ratón en un campo. Analista senior. Cogió el teléfono. Cogió mi teléfono y me lo tendió. Creía que eras auxiliar administrativa. El estómago se me cayó al suelo. No porque no pudiera explicarlo, sino porque debería haberlo evitado. Fue culpa mía. Había preparado el apartamento, escondido los documentos, cambiado el portátil, y había dejado mi móvil de trabajo sobre la encimera como una principiante. Ah, eso. Tomé el teléfono de su mano. Tranquila, controlada. Reestructuraron el departamento entero el año pasado y le dieron títulos inflados a todo el mundo. Es la manera de hacerte sentir valorada sin darte un aumento. Sigo haciendo el mismo trabajo de siempre. Francamente, da un poco de vergüenza. Tessa asintió despacio. Qué raro. Así es la América corporativa. Le llaman ingeniero de instalaciones al conserje si eso les ahorra subirle el sueldo. Se rió. Educada. Breve. Luego hizo una foto del vino que habían traído, para Instagram, dijo, y le escribió un mensaje a alguien. No pude ver a quién, pero sus pulgares se movían rápido. Necesito contarte algo sobre cómo funciono. Hay personas que se enfadan y actúan. Yo me enfado y me quedo en silencio. Mi padre es igual. Cuando Bill Crawford deja de hablar, ahí es cuando deberías preocuparte. Me quedé en silencio durante el resto de esa visita. Claudette salió del baño y sugirió cambiar las cortinas de la cocina. Las cortinas eran de Pater y Barn, de 6 meses, y habían costado más por panel que cualquier cosa en su catálogo de styling. Pero yo sonreí y dije, sería precioso, Claudette. Tienes un ojo maravilloso. Se fueron a las 4:15. Me quedé en la cocina mirando cómo la furgoneta salía del aparcamiento. Luego me senté y hice una lista de lo que Tessa había visto, lo que había dicho y a quién podría haberle escrito. El reloj de la pared marcaba los segundos. El frigorífico zumbaba. Tenía, como mucho, unos días antes de que la notificación de analista senior se convirtiera en conversación. Una semana antes de la cena de cumpleaños, llevé a Renata Salazar a cenar a un restaurante vietnamita de Park Street. Siempre hay demasiado ruido para que alguien pueda oírte. Lo hice deliberadamente. Renata es mi mejor amiga y compañera de trabajo en Pinnacle Re. Tiene 31 años, es analista de riesgos y la única persona en el mundo que conoce el cuadro completo. Las 2 cuentas bancarias, la diferencia salarial, el prenup. Llevaba meses diciéndome que Anthony era un problema. Yo llevaba meses diciéndole que lo tenía controlado. Le puse todo sobre la mesa. No literalmente, la mesa del restaurante tenía sopa de fideos encima. Pero le expliqué el prenup, la cláusula de declaración, la hoja de cálculo de cargos no autorizados, la llamada de teléfono que escuché. Renata se quedó con los palillos en el aire, inmóvil. Blair, esto no es una señal de alarma. Esto es un desfile entero de señales de alarma. Lo sé. ¿Y cuál es el plan? El plan. Llevaba 2 semanas construyéndolo en piezas. Sentada en ese restaurante, lo ensambló en voz alta por primera vez.
Iría a la cena de cumpleaños. Haría el papel que esperaban de mí. Tranquila, agradecida, algo abrumada por la generosidad de la familia Briggs. Les dejaría presionar para que firmara el prenup. Y cuando presionaran, no me negaría. No discutiría. Haría una sola pregunta, simple, razonable, completamente estándar. ¿Podría hacer que mi propio abogado lo revise antes? Eso era todo. Ese era el plan completo. Sin discurso, sin confrontación, sin momento dramático en la mesa. Me llevo los documentos a casa, se los paso a mi abogada, y dejo que el mecanismo legal que ellos mismos construyeron haga el resto. La cláusula de declaración era su arma. Yo solo necesitaba recogerla. ¿Y después qué?, preguntó Renata. Después, la cláusula de declaración le exige a Anthony que liste todas las deudas que ha ocultado. Y si miente en el formulario, lo que ya habrá hecho si lo ha rellenado, el acuerdo entero puede anularse por fraude. De cualquier manera, yo tengo documentación. Renata me miró fijamente. Eres aterradora. Soy actuaria. Modelamos los peores escenarios posibles. Esto es solo aplicación práctica. Dividimos la cuenta. Manejé de vuelta a casa sintiéndome, por primera vez en semanas, como si tuviera las riendas. Como si pudiera ver todas las variables y supiera cuáles controlaba. Me equivocaba. Anthony estaba en el sofá cuando llegué. Seguía con la chaqueta puesta, así que no llevaba mucho tiempo allí. La tele estaba apagada. Estaba sentado con las manos entre las rodillas y me miró de la manera en que alguien te mira cuando lleva un rato ensayando una conversación. Oye, ¿podemos hablar? Claro. Dejé el bolso, mantuve la chaqueta puesta. Algo en cómo estaba sentado me dijo que quizás querría estar lista para salir. Tessa me mencionó algo sobre tu trabajo. Lo dijo con cuidado, despacio, como quien manipula algo frágil. Dijo que tu teléfono mostraba algún tipo de título. Analista senior. Le dije que reestructuraron el departamento. Les dieron nuevos títulos a todos. Es una cosa de recursos humanos. Claro. Eso dijiste. Asintió, se frotó la mandíbula. Es que yo le había dicho a mi madre que trabajabas en gestión de archivos. Si tu título dice otra cosa, podría preguntarse. Claudette es bienvenida a llamar a Pinnacle el Rey y preguntar cómo es un departamento de gestión de archivos. Le dirán que tenemos 73 personas en soporte administrativo. No es mentira, Anthony. Es un título que nadie se molesta en leer. Me observó durante un momento largo. Luego se relajó, se recostó en el sofá. Tienes razón. Lo siento. No quería hacer un drama. Una pausa. Oye, ¿cuánto ganan los actuarios en general? Tessa me preguntó y no supe qué decirle. En nivel de entrada, quizás entre 35 y 45.000. Depende de la empresa. Eso es lo que pensaba. Sonrió, aliviado. Tenía la respuesta que quería. Podría informarle a Tessa y a Claudette de que el título no significaba nada y que el sueldo era bajo. Pero luego dijo algo que aterrizó de una manera muy diferente a la que pretendía. Solo quiero asegurarme de que seamos honestos el uno con el otro, Blair. En eso consiste el matrimonio. En la honestidad. Este hombre, con $87.400 en deudas ocultas, una tarjeta de crédito al límite, un préstamo personal de su madre que jamás había mencionado, y 41 cargos no autorizados en mi tarjeta de débito, quería hablarme de honestidad en el matrimonio. Me mordí el interior de la mejilla con fuerza, noté el sabor a cobre, y dije, absolutamente. Es todo lo que yo también quiero. Me dio un beso de buenas noches y se fue a la cama. Yo me quedé otra hora sentada en la cocina, calculando escenarios. 3 días después, Renata me envió un mensaje a las 7:14 de la mañana. Necesito contarte algo y vas a enfadarte. La llamé desde el aparcamiento del trabajo. Cogió al primer tono. Me encontré con Anthony anoche en Brios. Estaba en la barra. El estómago se me tensó. Vale. Fue muy encantador. Me invitó a una copa. Hablamos de cosas normales, del trabajo, del tiempo, lo que sea. Blair,
Te juro que no dije nada de tu sueldo ni de tus cuentas, pero me preguntó por la boda. Y yo mencioné. Hizo una pausa. Podía oírla respirar. Mencioné que me habías hablado de la situación del prenup. Sin detalles, solo que me lo habías comentado. Silencio. Me apoyé contra el coche. El techo de hormigón del aparcamiento estaba muy cerca y era muy gris. Ranata. Lo sé. Lo sé. Lo siento. Había tomado una copa de vino y él es muy bueno en, ya sabes, hace esa cosa de hacerte sentir la persona más interesante de la habitación. Es que, ya sé cómo lo hace. No estaba enfadada con Ranata. Quería estarlo, pero no podía. Anthony es el tipo de persona que extrae información de una conversación como un cirujano extrae una astilla. Ni siquiera lo notas hasta que ya está fuera. Ranata no había sido descuidada. Estaba simplemente en desventaja. Pero el daño estaba hecho. Anthony sabía ahora que yo había estado comentando el prenup con alguien ajeno a la familia. En su mente, en la de Claudette, el prenup era un asunto privado de familia. El hecho de que yo lo hubiera compartido significaba que no lo veía como algo rutinario. Significaba que tenía dudas. Significaba que podría ser impredecible. La confirmación llegó esa misma mañana. Anthony me llamó a las 10. Inusual, nunca llama durante el trabajo. Su voz era diferente. No enfadada, controlada, medida. La voz de un hombre al que han asesorado. ¿Le contaste a Ranata lo del prenup? Es un asunto privado de familia, Blair. Es mi mejor amiga, Anthony. Le dije que estábamos tramitando unos papeles de boda. Nada más. Mi madre no estaría contenta si supiera que estás discutiendo esto con personas ajenas. Personas ajenas. Era su prometida y llamaba a mi mejor amiga persona ajena. Dije algo neutral y corté la llamada. Luego apagué el motor. Me quedé en mi coche en el aparcamiento de Pinnacle Re y me quedé mirando la pared de hormigón durante 35 minutos. No voy a pretender que fui estoica. No lo fui. Estuve ahí sentada explorando todos los escenarios que se me ocurrían. Y en aproximadamente la mitad de ellos, era yo la villana. Quizás estaba paranoica. Quizás todas las familias hacen un prenup. Quizás Claudette era conservadora y así es como lo hacen las personas conservadoras. Quizás Tessa era socialmente torpe y eso se convertía en crueldad. Quizás los cargos de mi tarjeta eran simples malentendidos, finanzas compartidas, límites difusos. Quizás había construido una conspiración de una familia que simplemente no sabía cómo expresar afecto. Cogí el móvil para llamar a Anthony. Iba a disculparme. Escribí las 3 primeras letras de su nombre, lo dejé, lo volví a coger, lo dejé. Mi padre me devolvió la llamada a las 6:47 de la tarde. Le había llamado antes y estaba en una cita médica, algo rutinario. Estaba bien. ¿Qué ocurre, cariño? Le conté todo. El prenup, los cargos, la visita al apartamento, la llamada telefónica de Tessa, lo de Ranata. Hablé durante 12 minutos seguidos sin parar, lo cual es inusual en mí. Bill Crawford escuchó. Luego se quedó en silencio durante un buen rato. El silencio de Bill Crawford, que significa que está eligiendo sus palabras con cuidado. Blair, si alguien redacta papeles antes de haberse aprendido siquiera tu segundo nombre, no está planeando un matrimonio. Está planeando una adquisición. Una frase. Nada más. No me dijo qué hacer. No me dijo que me fuera, que me quedara o que luchara. Me dio una frase y me dejó hacer las cuentas. Mi segundo nombre es Noel. Anthony no lo sabía. Llevábamos 2 años juntos y nunca me lo había preguntado. Esa noche volví al prenup, no a la cláusula de declaración, esa ya la había mapeado. Estaba mirando las páginas del fondo, las contingencias. Y en la página 14, dentro de un párrafo sobre reparto de propiedades, encontré la cláusula 7.1. En caso de disolución del matrimonio dentro de los primeros 60 meses, la parte con menores ingresos demostrados en el momento de la firma renunciará a cualquier reclamación sobre propiedades adquiridas durante el matrimonio. La leí 2 veces. Luego me reí en voz alta en mi apartamento, sola,
A las 11 de la noche. No habían redactado un prenup. Habían construido una trampilla. Y habían asumido con absoluta certeza que sería yo quien cayera por ella. Menores ingresos demostrados en el momento de la firma. Diseñaron un documento que me despojaría de todo en un divorcio basándose en el sueldo que creían que yo tenía. Pero la cláusula de declaración exigía que ambas partes demostraran esos ingresos. Y si la declaración de Anthony no coincidía con la realidad, lo que era imposible, dado que su realidad eran $87.400 en deudas y unos ingresos que había estado inflando ante su propia familia, el acuerdo entero colapsaría por su propio peso. No habían construido una trampa para mí. Habían construido una trampa y estaban parados dentro de ella. Oye, ¿alguna vez has leído la letra pequeña de algo y te has dado cuenta de que decía exactamente lo contrario de lo que ellos pretendían? ¿Desde dónde me estás viendo ahora mismo? ¿Qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Y si aún no estás suscrita, este es el momento, porque necesitas saber lo que pasó en esa cena. 5 días antes de la cena de cumpleaños de Claudette, me senté en la sala de espera del despacho de Vivian Kowalski, en Farmington Avenue, en West Hartford. El despacho estaba en el segundo piso, encima de una tintorería. La sala de espera tenía 2 sillas, un ficus que estaba dando sus últimas bocanadas y un título enmarcado de la Facultad de Derecho de Yukon, promoción de 2009. Había encontrado a Vivian a través de una compañera de trabajo, Nora Nata, otra. Una mujer de nuestro departamento de cumplimiento normativo que había pasado por un divorcio el año anterior y la describía como el tipo de abogada que escucha como un mecánico escucha a un motor. La consulta costaba $350. Los pagué en efectivo. No quería un rastro de tarjeta que Anthony pudiera ver en una cuenta compartida. Aunque no teníamos ninguna, los hábitos son los hábitos. Vivian Kowalski tendría unos 45 años. Pelo corto, sin joyas salvo un reloj, gafas de lectura subidas a la frente. Tomó el prenup, se puso las gafas y empezó a leer. No habló durante 9 minutos. Lo sé porque miraba el reloj de su pared, uno de esos relojes blancos y lisos de los colegios. Cada 30 segundos, inclinaba la cabeza ligeramente a la izquierda, lo que aprendí después que significaba que había encontrado algo interesante. Al cabo de 9 minutos, dejó el documento. ¿Quién redactó esto? Una paralegal. Como favor personal a la madre de mi novio. Eso explica muchas cosas. Señaló la página 7. ¿Viste esto? Declaración financiera completa de ambas partes, 30 días antes de la firma. Vivian me miró por encima de las gafas. La mayoría de la gente no se da cuenta. Soy actuaria. También tiene sentido. Se recostó en la silla. Aquí está la situación. Esta cláusula es texto estándar. Existe en prácticamente todas las plantillas de prenup disponibles en Internet. Su amiga paralegal la copió porque debe estar ahí. El problema es que no pensó en lo que significa cuando una de las partes tiene algo que esconder. Me lo explicó paso a paso. Si yo firmaba y la declaración de Anthony era veraz, el prenup sería ejecutable. Pero su declaración veraz documentaría $87.400 en deudas, lo que su familia no quería que nadie supiera. Si yo firmaba y la declaración de Anthony era falsa, lo que ya sería el caso si la había rellenado, el acuerdo podía anularse por fraude. Y si yo no firmaba, la cláusula de declaración me daba de todas formas el derecho a solicitar información financiera completa de ambas partes como condición para considerar siquiera el acuerdo. De cualquier manera, el documento trabajaba en su contra. Construyeron una trampa, dije. Construyeron una trampa preciosa, dijo Vivian. Y están parados dentro de ella. Me explicó lo que debía hacer en la cena, no firmar nada, no negarme a nada, decirles que quería que mi propia abogada lo revisara antes de firmar. Es una práctica habitual. Cualquier persona razonable lo haría. Si presionaban, eso me diría todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Y si presionaban, enviaba una carta solicitando la declaración completa según su propia cláusula, y nos sentábamos a observar. Le mostré también la hoja de cálculo de cargos no autorizados. Había crecido.
Anthony me había pedido prestada la tarjeta la semana anterior para el regalo de cumpleaños de Claudette. Le dije que sí, en parte porque negarme habría levantado sospechas y en parte porque quería ver qué hacía. El cargo de Williams Sonoma llegó. $225. Un horno de hierro fundido Le Creuset. Bien. Un regalo razonable. Pero esa misma tarde apareció un segundo cargo. $189 en una bodega de Avon. 2 botellas de Barolo para sí mismo, con mi tarjeta, el mismo día que compraba el regalo de su madre. Total de cargos no autorizados, 4 meses, $3.291. Vivian miró la hoja de cálculo y luego me miró a mí. Esto es un robo. Tribunal de pequeñas causas como mínimo. Denuncia penal si quieres seguir ese camino. Quiero la opción, no la acción. Todavía no. Inteligente. Hizo una copia de todo. Una cosa más. Esta Stephanie Alvarado redactó esto fuera de su bufete. Sin abogado supervisor, sin número de expediente, sin seguro de responsabilidad profesional cubriendo el trabajo. Si este acuerdo hubiera causado algún perjuicio a alguna de las partes, ella tendría exposición de responsabilidad personal. Es algo de lo que debería ser consciente. No había pensado en ese ángulo. Lo archivé. Necesito hacer una pausa aquí y contarte algo que no tiene nada que ver con nada. La madre de Anthony tiene un gato, una enorme persa blanca llamada Dachis. Este gato pesa al menos 7 kilos y parece un cojín decorativo que desarrolló opiniones propias. Dachis detesta a cada ser humano vivo excepto a Claudette. Cada vez que iba a la casa de Glastonbury, Dachis se sentaba en la encimera de la cocina y me miraba con la clase de juicio silencioso que normalmente viene de un catedrático viendo a un estudiante dar una mala presentación. Ese gato entendía las dinámicas de poder de ese hogar mejor que nadie. Estoy plenamente convencida de que Dachis sabía lo que ocurría antes que yo. En fin. Volvamos al plan. Conduje de vuelta al apartamento desde el despacho de Vivian y pasé la tarde organizando mis archivos. El prenup con mis marcas, el análisis de la cláusula de declaración, la hoja de cálculo de cargos, las notas fechadas de la llamada telefónica de Tessa en mi apartamento. Todo guardado en 3 sitios. Mi correo de Nutmeg FCU, un USB protegido con contraseña en la caja de seguridad de mi coche, y el despacho de Vivian. Esa noche elegí el conjunto para la cena de cumpleaños. Blusa azul marino, pantalón caqui, bailarinas, rímel y nada más. Mi cadena de oro, la que mi padre me regaló por mi 21º cumpleaños. Ninguna otra joya. Me miré en el espejo y vi exactamente lo que la familia Briggs esperaba ver. Una mujer joven, sencilla, tranquila, algo abrumada por la suerte de casarse en su familia. Cuesta un verdadero esfuerzo parecer tan intrascendente. Empleé 20 minutos eligiendo el conjunto más anodino que tenía. Me sentí como una agente federal infiltrada de maestra sustituta. El viernes por la noche, la víspera de la cena, Anthony llegó a casa con flores. Flores del supermercado, las de 12,99 del expositor refrigerado junto a la caja. Lo hace cuando se siente culpable de algo, o cuando quiere algo, o ambas cosas. ¿Estás emocionada para mañana?, preguntó. Sí. Le compré una vela a tu madre en aquella tienda de Main Street. De soja y lavanda, hecha a mano. Ella mencionó que le gustaba la lavanda. Le va a encantar. Puso las flores en el jarrón. El único jarrón que tengo, algo que compré por $4 en una tienda de segunda mano hace 2 años, en el que nunca se había fijado, que en realidad es una bonita pieza de cristal tallado. Oye, cariño, mañana después de la cena mi madre puede volver a mencionar los papeles. El prenup. ¿Podemos cerrarlo de una vez? Significaría mucho para ella. Por supuesto. Ya veremos lo que dice. Sonrió, aliviado. Se fue a duchar. Me quedé en la cocina reordenando las flores en el jarrón, tallo a tallo, muy despacio. Sábado, 8 de marzo. El trayecto de Betersfield a Glastonbury tarda 22 minutos si tomas la ruta 3 hasta la ruta 2. Lo sé porque lo he hecho 46 veces en 2 años. Lo conté una vez en una tarde tranquila del trabajo, repasando mi agenda. 46 viajes a la casa de los Briggs, 46 tardes en la cocina de Claudette,
con los comentarios de Tessa y Dachis mirándome fijamente desde la encimera. Este sería el 47. Y el último. Entré en el camino circular a las 5:15 de la tarde. Ya había 3 coches. El Lexus de Tessa, blanco, inmaculado, aparcado en diagonal ocupando más espacio del necesario, lo que siempre me había parecido una metáfora perfecta. La camioneta F-150 de Austin, azul oscuro, el vehículo de un hombre que trabajaba en un campo de golf y no fingía otra cosa. Y un Audi A4 plateado que no reconocí. Anthony había venido antes. Su BMW ya estaba allí también, aparcado detrás del Audi. Me dijo que necesitaba llegar pronto para ayudar a poner la mesa. Le dije que estaba bien. Me dio 22 minutos a solas en el coche para pensar. Revisé el bolso. El prenup estaba dentro, mi copia, la que me había llevado de la sesión de té de febrero, con mis marcas y pestañas de colores. Pero las anotaciones estaban en el coche, no en el bolso. La copia en el bolso estaba limpia. Si me pedían verla, verían un documento intacto, una mujer que no lo había leído con cuidado, una mujer que estaba cooperando. Recorrí el camino de piedra hasta la entrada. Los bojes estaban recién recortados. La luz del porche estaba encendida aunque todavía era de día. La casa de Claudette siempre parecía estar preparada para su propia venta. La puerta se abrió antes de que llamara. Anthony, sonriendo, con una camisa de botones azul que nunca le había visto. Sabía que le quedaba bien. Siempre lo sabía. Hola, cariño, entra. Crucé el umbral y lo noté de inmediato. La habitación cambió de la manera en que cambia cuando la persona de la que todos han estado hablando por fin llega. Es una sensación específica, como cruzar un cambio de temperatura. La conversación en el salón se detuvo medio segundo. No lo suficiente para ser grosero. Solo lo suficiente para ser perceptible. El Audi plateado era de Stephanie Alvarado. Estaba sentada en el salón, en el sofá bueno, el que Claudette había retapizado el año anterior con una tela que probablemente costó más que mi cuota mensual del coche. Stephanie sostenía una copa de vino blanco y llevaba una blazer sobre una blusa, que es lo que lleva una paralegal cuando quiere parecer abogada. Su bolso estaba en el suelo a su lado. Podía ver el borde de una carpeta manila dentro. Esto no era solo una cena de cumpleaños. Habían invitado a la mujer que había redactado el prenup. Quiero ser justa. Era posible que Stephanie estuviera invitada porque es amiga de Claudette del tenis. Era posible que la carpeta manila no tuviera nada que ver conmigo. Era posible que el momento fuera una coincidencia. También era posible que yo fuera la reina de Inglaterra, pero las probabilidades son bajas, y yo me dedico a calcular probabilidades. Blair, qué bien que hayas podido venir. Claudette salió de la cocina con una blusa de seda y perlas. 60 años cumplidos ese día. Aparentaba 10 menos y lo sabía. Cariño, ¿te importaría ayudar a Tessa con los aperitivos? Está en la cocina y creo que le vendría bien una mano. 30 segundos en la puerta y ya me mandaban a la cocina. Al servicio. Por supuesto, Claudette. Feliz cumpleaños. Le entregué la vela. La aceptó de la manera en que un museo acepta una pieza donada que no encaja del todo con la colección. Con amabilidad y sin intención de exponerla. La cocina. Tessa estaba colocando bruschetta en una tabla de pizarra con la concentración de alguien realizando una cirugía. Llevaba tacones en la cocina, sobre tarima de madera, en casa de su madre. Blair. Ah, bien. Ya estás aquí. ¿Puedes coger las servilletas del segundo cajón? Las de tela, no las de papel. No levantó la vista. Qué bonita blusa, por cierto. Muy práctica. Cogí las servilletas. De tela, color crema. Monogramadas con una B que era de Bricks. La cena duró 2 horas y cuarto. Claudette sirvió pollo asado con romero y patatas, y judías verdes con almendras a las que llamó haricots verds, no judías, lo que lo dice todo. El vino era un Sancerre que Anthony había elegido, o más exactamente, que Anthony había cargado a mi tarjeta de débito y luego elegido. Me sentaron al final de la mesa, junto a Austin, enfrente de Stephanie. Anthony estaba entre Claudette y Tessa.
La geometría era precisa. Yo quedaba en la periferia. La familia, más su instrumento legal, ocupaba el centro. El brindis de Claudette. Por todos los que hacen fuerte a esta familia. Por Anthony, mi brillante hijo. Por Tessa, que nos mantiene a todos unidos. Por Austin, nuestro pilar. Y por Stephanie, que ha sido una amiga tan querida. Levantó la copa. Miró a cada persona de la mesa. No me miró a mí. Ni una sola vez. Austin lo notó. Lo sé porque me miró durante el brindis con una expresión que describiría como malestar disculpatorio. La cara de un hombre que sabe que algo está mal pero que lleva 10 años aprendiendo a no mencionarlo. Me sirvió vino sin que se lo pidiera. Lo agradecí. La conversación durante la cena fue estratégica. Claudette habló de un proyecto de homestaging en West Hartford, una colonial preciosa de 400 metros cuadrados cuya propietaria pedía $1.200.000. Tessa habló de eventos de networking a los que había asistido. Anthony habló de un contrato de arrendamiento que había cerrado. Todo el mundo actuaba en el Teatro del Patrimonio Neto, y yo era el público. Durante el plato principal, Tessa mencionó de pasada que había estado mirando lugares para la boda. He encontrado un granero precioso en el condado de Litchfield. Muy rústico, muy íntimo. Me miró. Muy tú, Blair. No le había pedido ayuda con los locales. La boda era dentro de 7 meses y ni siquiera habíamos hablado de dónde. Pero Tessa ya había decidido qué tipo de boda podía permitirme. Un granero. Rústico. Íntimo. La manera educada de decir pequeño y barato. Suena encantador. Tessa. Me gustaría verlo. Luego, el postre. Una tarta de limón de 3 pisos que Claudette había encargado en una pastelería de Simsbury. Y entonces Anthony se inclinó hacia mí. Su boca estaba cerca de mi oído. Su voz era baja. Mamá quiere revisar los papeles después de la tarta. Fírmalos esta noche. Vale. Yo ya firmé mi parte. Su mano estaba en mi rodilla, debajo de la mesa. No como la toca un novio. Cálido, afectuoso, distraído. Esto era presión. Específica, intencionada. Sus dedos se apretaron contra el lateral de mi rótula como un punto al final de una frase. Yo ya firmé mi parte. Esa frase lo reorganizó todo. Había estado operando bajo el supuesto de que Anthony era un participante pasivo, que Claudette era quien dirigía el prenup y Anthony se dejaba llevar porque siempre hacía lo que su madre quería. Pero él había firmado. Había rellenado un formulario de declaración. Se había comprometido con un documento legal. Lo que significaba que o bien había dicho la verdad, exponiendo sus $87.400 en deudas ante su propia madre, o bien había mentido en un formulario firmado. De cualquier manera, no lo arrastraba la corriente de Claudette. Nadaba en la misma dirección. Ese fue el momento en que dejé de ver al hombre con quien iba a casarme y empecé a ver a un hombre al que habían informado. Claudette recogió los platos. Dobló su servilleta. La colocó en la mesa con la deliberación de una jugadora de ajedrez haciendo un movimiento. Bien, antes de la tarta, Stephanie, ¿has traído esos papeles? Stephanie sacó de su bolso 3 copias y 3 bolígrafos. Los dispuso en la mesa de manera eficiente, con las pestañas de firma ya marcadas. Claudette, es solo un trámite, cariño. Para proteger a todos. Tessa, es lo que hacen las familias responsables. Blair, ¿lo entiendes? Anthony asintiendo, sonriendo, comprensivo. La imagen de un hombre razonable con una familia razonable haciendo una petición razonable. Tomé el documento, lo hojeé página por página, despacio. Les dejé verme leer. Dejé que el silencio se acumulara. Luego levanté la vista. Te lo agradezco mucho, Claudette. De verdad. Pero me sentiría más cómoda si mi propia abogada lo revisara antes de firmar nada. Eso es lo habitual, ¿verdad, Stephanie? Stephanie, en su honor, no dudó. Es paralegal. ¿Sabe la respuesta? Sí, es lo habitual. De hecho, es lo recomendable. El aire en la habitación cambió. Los dedos de Claudette se apretaron en el tallo de su copa.
La sonrisa de Anthony no cayó. Se congeló. Lo que es peor. Una sonrisa que cae es sorpresa. Una sonrisa que se congela es recalculación. Cariño, no hace falta involucrar a más abogados. Es muy sencillo. Seguro que sí. Pero mi padre siempre me enseñó a que cualquier cosa que firme la revise antes alguien que trabaje para mí. No para la otra parte. Estoy segura de que todo el mundo aquí lo entiende. Miré a Claudette mientras lo decía. Contacto visual directo, cálido, respetuoso, e inamovible por completo. Claudette no podía rebatirlo. Si presionaba, estaría admitiendo que el documento no era tan sencillo. Si insistía en que no necesitaba un abogado, parecería que intentaba evitar el escrutinio. La geometría social que me había puesto al final de la mesa ahora trabajaba en su contra. Todo el mundo en esa habitación estaba observando, y ella no podía permitirse parecer irrazonable en su propio cumpleaños. Por supuesto, cariño. Tómate el tiempo que necesites. Tomé mi copia, la metí en el bolso, cerré la cremallera. ¿Hacemos la tarta entonces? Me quedé otros 45 minutos. Elogié la tarta de limón. Ayudé a Tessa a recoger los platos del postre porque eso era lo que esperaban. Y todavía no había terminado de ser lo que esperaban de mí. Todavía no. A las 9:40 de la noche abracé a Claudette en la puerta. Olía a Chanel número 5 y a frustración. Caminé hasta el coche, arranqué el motor, salí del camino circular y conduje 3 manzanas. Luego me detuve en una calle lateral de Glastonbury, apagué los faros y permanecí en la oscuridad 4 minutos, respirando. No porque estuviera alterada. Porque estaba calculando. Anthony había firmado su declaración. Había visto el borde de su formulario cuando hojeé el documento en la mesa. Sus deudas declaradas, $12.000. Sus deudas reales, $87.400. Había subestimado sus obligaciones en $75.000 en un documento legal firmado. Todo lo que necesitaba estaba en esa carpeta, y ya la tenía en el bolso. El lunes por la mañana, 10 de marzo, estaba en el despacho de Vivian Kowalski a las 8:15. La tintorería de abajo aún no había abierto. El pasillo olía a producto de limpieza y moqueta vieja. Puse el prenup sobre su mesa. A su lado, la hoja de cálculo de cargos no autorizados, que ascendía ahora a 44 transacciones, 4 meses, $3.291 en total. Y una fotografía que había tomado en la mesa durante la cena mientras hojeaba el documento. El formulario de declaración firmado de Anthony, página 16. Había sostenido el móvil por debajo de la mesa y tomado una sola foto. Estaba algo borrosa, pero los números eran legibles. Ingresos, $61.000. Deuda total pendiente, $12.000. Vivian miró la fotografía durante un buen rato. Subestimó su deuda en $75.000 en una declaración firmada adjunta a un acuerdo legal. Sí. Eso no es un descuido. Eso es fraude. Lo sé. Se quitó las gafas y las dejó en la mesa. Esto es lo que vamos a hacer. Vivian redactó una carta esa misma mañana. Yo esperé en la sala de recepción mientras trabajaba. El ficus tenía peor aspecto que 5 días antes. Pensé en regarlo. No lo hice. La carta estaba dirigida a Stephanie Alvarado, con copias a Claudette Briggs y a Anthony Briggs. Tenía 3 páginas a espacio sencillo y era la cosa más precisa y devastadora que he leído en mi vida sin que contuviera un solo signo de exclamación. Párrafo primero. Vivian Kowalski, abogada, representa a Blair Crawford en relación con el acuerdo prenupcial propuesto y redactado por Stephanie Alvarado en nombre de la familia Briggs. Párrafo segundo. Tras la revisión, la representación de la señorita Crawford ha identificado irregularidades en la integridad y exactitud de las declaraciones financieras presentadas en virtud de la cláusula 4.2 del acuerdo. Concretamente, el formulario de declaración suscrito por Anthony Briggs parece contener declaraciones materialmente falsas respecto a sus obligaciones de deuda pendientes. Registros públicos, información crediticia y evidencia documental sugieren un endeudamiento total que excede sustancialmente la cantidad declarada. Párrafo tercero.
De conformidad con la cláusula 4.2, la señorita Crawford solicita formalmente la declaración financiera completa y exacta de Anthony Briggs y de cualquier entidad familiar identificada como activo o interés compartido, incluida, sin limitación, Briggs Interiors LLC y cualquier hipoteca, gravamen o carga sobre propiedades en posesión de familiares directos que sean partes o beneficiarios del acuerdo. Párrafo cuarto. Hasta que se proporcione y verifique de manera independiente una declaración exacta, la señorita Crawford no ejecutará el acuerdo. Párrafo quinto. Por separado, la señorita Crawford ha documentado $3.291 en cargos no autorizados realizados en su cuenta de débito personal por Anthony Briggs entre noviembre y marzo. Se adjunta un desglose detallado. La señorita Crawford se reserva el derecho de buscar recuperación a través de los canales legales pertinentes. Párrafo sexto, y este era el bisturí de Vivian. Se señalaba que el acuerdo prenupcial parecía haber sido redactado por una paralegal actuando fuera de la supervisión de su bufete, sin revisión por un abogado supervisor y sin cobertura de responsabilidad profesional. La carta recomendaba que la señorita Alvarado consultara con su propio asesor jurídico respecto a su exposición personal. Vivian me mostró la carta. La leí 2 veces. Esto va a incendiarles la casa, dije. Su casa ya estaba ardiendo. Esto es el detector de humo. La autoricé. Vivian envió 3 copias por correo certificado el martes por la tarde. Una a la casa de Glastonbury, la dirección de Claudette, donde Anthony aún recibía parte de su correo. Una a Stephanie Alvarado en su dirección particular. Y una a Stonebridge Realty Group, la empresa de Anthony, marcada como personal y confidencial. Su jefe no la abriría, pero vería el remitente. Kowalski Lab LLC. Y se preguntaría. Las cartas llegaron el miércoles. Lo sé porque a las 4:47 de la tarde de ese miércoles, mi teléfono empezó a sonar y no paró. Anthony llamó 11 veces entre las 4:47 y las 6:30. No contesté. Estaba en mi escritorio de Pinnacle retrabajando en un modelo de tarificación de tratados para un cliente en Tampa. Observaba cómo su nombre aparecía en la pantalla, desaparecía, volvía a aparecer. Renata estaba en el escritorio de enfrente. Podía ver mi teléfono. No dijo nada. Solo deslizó una taza de café hacia mí. Los mensajes empezaron a las 6:15. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Llámame. A las 6:22. Blair, puedo explicar los números. No es lo que parece. A las 6:38. Mi madre está volviéndose loca. Por favor, llama. A las 6:51. ¿Quién es esta abogada? ¿Contrataste una abogada contra tu propio prometido? A las 7:14. Voy para allá. Ese último mensaje lo contesté. Esta noche no. Necesito espacio. Podemos hablar mañana. No vino esa noche. Creo que alguna parte de él, la parte más inteligente que la que miente, entendió que presentarse sin ser invitado después de recibir una carta de un abogado no mejoraría su posición. Lo que supe después, a través de Vivian y de Renata, que pese a todo seguía teniendo contactos en el círculo social de los Briggs, es lo que ocurrió al otro lado. Claudette recibió su copia y llamó a Stephanie Alvarado en menos de 1 hora. La conversación fue, al parecer, breve y desagradable. Stephanie le explicó a Claudette que la cláusula de declaración era ejecutable, que la tergiversación de Anthony en un documento firmado era un problema legal genuino, que la solicitud de declaración financiera completa, incluida Briggs Interiors y la hipoteca de segunda, estaba dentro de los derechos de Blair según el propio acuerdo que Claudette había iniciado, y que Stephanie ya no podía estar involucrada, porque había redactado ese documento como favor personal fuera de su bufete, sin supervisión, y la carta de Vivian Kowalski había documentado ese hecho. Stephanie se estaba protegiendo. Como debía. Claudette llamó entonces a Anthony. No sé qué le dijo, pero sé que el jueves el BMW de Anthony entró al aparcamiento de mi edificio a las 7:20 de la tarde. Le abrí la puerta. Entró en mi cocina. Seguía con la chaqueta puesta. No se sentó. Tenía la cara de alguien que lleva durmiendo 3 horas en 2 días.
Hacía grandes esfuerzos por parecer tranquilo y no lo conseguía. Lo que era casi doloroso de ver. Casi. Blair, esta abogada, esta carta, esto es. Puso las manos en la encimera, se estabilizó. Intentaba desesperadamente parecer sereno. Es un malentendido. Los números del formulario. Iba a liquidar esas deudas antes de la boda. No quería asustarte con una cifra grande. Eso es todo. Pusiste $12.000. La cifra real es 87.000. Eso no es redondear a la baja, Anthony. No es protegerme de una cifra que da miedo. Eso es tergiversar tu situación financiera en un documento legal. Es un prenup, Blair. No es una declaración federal. Es una declaración firmada adjunta a un acuerdo vinculante. Stephanie puede explicarte las implicaciones legales si lo deseas. Se estremeció al oír el nombre de Stephanie. Ya se había distanciado de él. Estaba solo. Cambió de táctica. Su voz se suavizó, se volvió más cálida. La voz de la que me había enamorado. La que te hace sentir la única persona que importa. Mi madre presionó con esto. Todo el asunto del prenup fue idea suya. Yo ni siquiera lo quería. Le dije que a ti no te importaba el dinero. Que no eras así. Tú firmaste el formulario de declaración, Anthony. Nadie te sujetó el bolígrafo en la mano. Lo firmé porque mi madre me lo pidió. Puse los números que ella me dijo que pusiera. Lo dejé reposar en el aire. Acababa de admitir que su madre le había dictado lo que debía poner en un documento legal. No se dio cuenta de lo que había dicho. O quizás sí, y estaba demasiado desesperado como para importarle. Entonces Claudette te dijo que subestimaras tus deudas en $75.000, y lo hiciste, en un documento que yo tenía que firmar. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. Y ya que estamos, hay 44 cargos en mi tarjeta de débito por un total de $3.291 que hiciste sin mi conocimiento ni permiso. Incluyendo $340 en Brooks Brothers un martes de febrero mientras yo estaba en el trabajo. Eran gastos compartidos. Cargaste 2 botellas de Barolo en una bodega de Avon el mismo día que compraste el regalo de cumpleaños de tu madre. Con mi tarjeta. Eso no es un gasto compartido, Anthony. Eso es alguien gastando dinero que no es suyo. Me miró fijamente. Lo vi buscar el siguiente ángulo. El siguiente enfoque. El encantó, la evasión, la vulnerabilidad. Los había probado todos. Y por primera vez desde que le conocía, observé a Anthony Briggs quedarse sin movimientos. Lo planeaste, dijo en voz baja. Planeaste el prenup. Me preparé para el prenup. Hay una diferencia. Me quité el anillo. El de 1,2 quilates de Kay Jewels, el que seguía pagando a plazos. El que me había pedido de rodillas en un restaurante de Farmington mientras la pareja de la mesa de al lado aplaudía. Lo coloqué sobre la encimera de la cocina. No tirado. Colocado. Junto al jarrón con las flores del supermercado que ya empezaban a marchitarse. El compromiso se ha terminado. He presentado una reclamación a mi banco por los cargos no autorizados. Si no recupero el importe completo, mi abogada lo perseguirá por separado. Y Vivian ha solicitado que cualquier comunicación futura se dirija a través de su despacho. Anthony miró el anillo, luego a mí, luego al anillo. Tenía la mandíbula apretada. Los ojos húmedos, pero nada cayó. Cogió sus llaves de la encimera, por una vez, exactamente donde las había dejado, y se dirigió a la puerta. No la cerró de golpe. Estaba demasiado aturdido. La puerta se cerró con un suave clic que fue, de alguna manera, peor. Eché el cerrojo. Me quedé en la cocina. El frigorífico zumbaba. Las flores se marchitaban. El anillo reposaba en la encimera como un pequeño y caro punto al final de una frase muy larga. Eché el cerrojo, calenté las sobras de sopa de crema de calabaza, de esas de bote, nada especial. Me senté a la mesa de la cocina y la tomé despacio mientras el nombre de Anthony iluminaba la pantalla del móvil 2 veces más. A las 9:31. Y de nuevo a las 10:14. No contesté. No sentí nada.
A las 10:20 llamé a mi padre. Le dije que había terminado. Me preguntó si había comido. Le conté lo de la sopa. Mañana comes comida de verdad, dijo. Fue suficiente. El banco recuperó los $3.291 en 11 días. Vivian envió una carta de seguimiento retirándome del acuerdo. Toda comunicación futura, a través de la representación legal. El prenup, el formulario de declaración con la mentira de los $12.000 de Anthony, la documentación de la hipoteca de segunda, las pérdidas de Bricks Interiors, todo reposa en el archivador de Vivian. Probablemente nunca lo use. Pero Claudette sabe que existe. Anthony sabe que existe. Y esa conciencia permanente y silenciosa de que alguien tiene el cuadro completo es un castigo más duro que cualquier cosa que yo hubiera podido decir en aquella mesa. Así que te hago esta pregunta. Si alguien te pusiera delante un documento diseñado para quitarte todo lo que tienes, pero ese mismo documento pudiera demostrar que eran ellos quienes no tenían nada, ¿lo firmarías? ¿Te marcharías? ¿O dejarías que la letra pequeña hablara por sí sola? Quiero saberlo. Cuéntamelo. Alguien comentó en mi último vídeo que estas historias le habían ayudado a confiar en su instinto cuando algo le olía mal. Ese comentario se quedó conmigo toda la semana. Si esta historia te ha hecho lo mismo, hay otra esperándote ahora mismo en tu pantalla. Haz clic. Nos vemos allí.